Qué bueno que estén por acá, de verdad que es un alivio. Es un alivio escuchar su música. Es una emoción muy grande tenerla en este recinto y poder disfrutarla siempre. Ha sido un placer muy grande y un honor que nos visite en esta noche. Verdad que nos sentimos muy agradados y muy agradecidos, y yo sé que su público, tu gente que te ama y que te amamos en esta Colombia, que tanto necesita de seres como vos. De verdad que es una alegría muy grande. Yo no sabía que venía, yo venía y venía como siempre a estar con ellos, a estar ahí, a comprometerme como uno más de tu público, y ahora cuando las circunstancias, las bellas y nobles circunstancias me llevan a sentarme por primera vez, creo, en un escenario al lado tuyo, porque de pronto hemos compartido cosas en algunos momentos de nuestra vida, pero esta ocasión especial de compartir esta mesa y esta charla, de verdad que me hace temblar un poco la voz, me hace temblar un poco las manos. Ahora te decía que si empezabas con el piano, que si empezabas tocando piano, y ¿qué me contestabas? Que si querías, que sí, pero le podía tocar las dos primeras piecitas. Sí, es que hoy me hicieron una intervención pequeñita. Ajá. Pero pues puedo tocar algo. Y yo te dije que vos podías tocar con una pata, con una descalza, con una sola mano, ¿cierto? Porque como decían por ahí, que es berraco, con una hueva tiene también. Entonces eso me animaba a mí montones. Como yo no sabía qué hacer, porque yo nunca sé qué hacer generalmente en estos casos, más allá como me decía, y yo no soy el moderador de esta charla, porque esta charla se hace precisamente por eso, porque tenemos el orgullo, la alegría del libro que lanzamos, que tú escribiste, maestra Beatriz Elena Robledo, escritora, ensayista, profesora, investigadora en áreas de literatura infantil y juvenil y en procesos de formación lectora. Tiene más de 30 años de experiencia en el campo con diferentes instituciones del país. Fue subdirectora de la Biblioteca Nacional de Colombia y subdirectora de Lectura y Bibliotecas de CERLAC, Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. Ha escrito varias obras de ficción, tales como Flores Blancas para Papá, Fígaro, El Otro Simón. Ha elaborado antologías de cuento y poesía, siendo la más reciente mi primer libro de poesía colombiana y personajes con diferentes trajes. Antología de poemas para niños de Rafael Pombo. También se dedica a cultivar el género biográfico, destacándose las biografías de Rafael Pombo, La vida de un poeta, Viva la Pola, María Cano, La Virgen Roja, y Teresita Gómez. Es increíble que playa de personajes. Música para toda una vida, Random House. Igualmente, música para toda una vida, Teresita Gómez, música para toda una vida. Igualmente he escrito textos de investigación en lectura y literatura infantil y juvenil, el arte de la mediación, espacios y estrategias para la promoción de la lectura, editorial Norma y Todos los Danzantes, panorama histórico de la literatura infantil y juvenil, Universidad del Rosario y Babel Libros. Un recorrido por esto dice un montón de cosas, pero ahora nos encontrábamos en el camerino y había otro tipo de calideces. Esto dice de su labor y de su trabajo, y afortunadamente por ella hemos llegado a ese libro tan precioso y tan apreciado y tan conmovedor, que es el que ha escrito sobre la negra de esta maestra hermosa e inmensa. Yo tengo muchas cosas no muchas, pero sí algunas de Teresita, pero dale vos, Beatriz Elena, dale vos un momentico para ver si yo recupero el aliento.
Bueno, buenas noches. Primero agradecer esta invitación de verdad maravillosa. Muchas gracias a ustedes y gracias a Tere. Bueno, no, pues a ver, esto ha sido toda una experiencia de 4 años muy intensa, que inicia con una llamada de Teresita que me dice, ella se leyó la biografía de María Cano. Ajá. Y me llama, nosotros nos conocemos hace 35 años y bueno, y me llama y me dice, yo hace rato estoy, pues esa es mi versión, usted cuenta la suya ahora, ya hace rato estoy buscando quién escriba mi biografía y bueno, quiero que sea una mujer, quiero que sea una mujer prudente, que eso es un halago para mí de parte de ella, pero me gustó cómo escribe, entonces yo quiero que haga mi biografía. Ajá. Y la verdad que yo tenía siempre como he tenido un agradecimiento muy profundo con Tere porque pues hay un lazo ahí personal muy fuerte. Ella cuidó la dieta de mi hija menor, o sea, ella me cuidó a mí cuando yo tuve a mi hija menor que hoy tiene 35 años. Entonces ahí se hizo como un vínculo afectivo muy… Y yo sentí como que era… Wow, pues me sentí muy honrada, no sabía en qué me estaba metiendo además, porque eso no es tan fácil escribir una biografía de una persona viva. Y ahí empezamos y cada vez, pues yo tuve que combinar venidas a Medellín, yo vivo en Bogotá, ella muy generosa me recibió siempre en su casa, cosa que para mí también fue muy favorable para escribir. Claro. Sí, porque para percibir como la vida cotidiana, la casa, la atmósfera, el ambiente, conocerla más íntimamente. Y ella con una generosidad y una confianza de verdad que yo agradezco y todavía no lo puedo creer. Así, se entregó toda con mucha confianza, porque yo decía, ¿y yo qué hago con esto? Me contaba cosas que yo decía, uy, ahora, ¿sí? Entonces, eso fue muy bonito, la verdad. Te contaba cosas que de pronto te cimbraban y te timbraban. Sí, y que no se pueden contar. Y que no salieron en la biografía. Claro. Dale, vos ibas a hablarte de… No, yo quería decir, es que eso de que a uno le escriban la vida, pues es complicado. Y yo en el 94, cuando inicié mis prácticas de Zen en Bogotá, en Medellín, pues obviamente Montaña de Silencio, con el doctor Juan Felipe Jaramillo, pero íbamos siempre a Bogotá a los sechines, o sea, retiros, y una vez le dije al maestro que nos estaba haciendo el retiro que yo quería escribir mi vida. Pues como muy petulante, y me dijo, pues si usted tiene algo que decir, hágalo. Ajá. Y eso fue en el 94. Y yo dije, pues, ¿qué voy a decir yo? Y pasó mucho tiempo, desde el 94 hasta hace 4 años, que yo pensé, sí, voy a decir, voy a contarla, pero no yo, porque yo no sé, no soy escritora. Y había leído a Beatriz, y obviamente a Beatriz me unían muchas cosas. La hija de ella, pues, es un ser que yo cogí en mis brazos recién nacida. Y sobre todo, yo buscaba una prudencia, yo buscaba una persona que no volviera la vida mía como una telenovela rara. Ajá, ajá. Que yo doy para eso, pues. ¿Das para eso? Uy, y mucho, claro. Claro. Para la recocha yo doy, pues. Sí, pero lo que pasa es que yo creo que a más de todo lo que vos puedas llamar como melodramático, telenovelesco de la vida tuya, que puede ser también de la vida de cualquiera, porque la vida de cualquiera tiene unos matices especiales. Cualquier persona que uno coja del montón pues puede tener una cantidad de cosas. Hay un trasunto fundamental que es el arte, que es el arte, ¿cierto? Entonces el arte tuyo copa todo. Yo creo que es una de las virtudes también, que no se trate ese libro como si fuera
periódico de cualquiera, un periódico de ayer o de antier, un periódico amarillista, sino que se recupere el ser humano. La vida mía es la columna vertebral de mi vida es la música, y la música me ha llevado a otras búsquedas de mí misma. Sí. Pero a esa búsqueda de mí misma me llevó la música. Y pues por eso tal vez me animé a hablarle a Beatriz y a pedirle a Beatriz que si quería escribir la vida mía. Y entonces escribió, pásame un libro, ¿por qué no tenemos libro aquí en la mesa? Dios mío, bendito. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve a robarse un libro de esa mesa? Ay, qué bueno. Este es el libro. ¿Y qué sentiste, Tere, cuando te viste ahí y cuando viste ya el libro hecho? No, eso es muy asustado. ¿Te daba miedo? No, pavor. Pavor, sí. Es más, yo no me he atrevido a leerlo sino a pedacitos. No conoces tu vida, ¿cierto? Ella hizo una lectura de un manuscrito, por supuesto, claro, y yo le iba mostrando, claro, y acordábamos. Es un libro muy rico porque se puede coger como al azar, ¿cierto? Como cuando uno abre un I Ching o cuando uno abre el libro de los cambios, precisamente, de las transformaciones. Entonces te dé cuenta que se volvió experta en cacerolazos. Está enamorada del asesino que la obliga noche tras noche a experimentar su memoria de la ancestral leyenda multiforme y extensa para mirar por un momento su indefensa vida, mientras cuenta y cuenta Cherezada, el califa la besa y acaricia lujurioso. Qué lindo ese pedazo de Raúl Gómez Yatin. Entonces, te llegó el libro un día y ¿qué sentiste? Ay, me pareció como muy fuerte, porque finalmente es como… Es que es muy fuerte. Sí, es como si… Eso ya son como anécdotas, como… Es decir, ya… No sé, no… Ya es como algo, como historias… Ajá. Pero que ya no son como uno, o si son uno, ajá, pero ya es como pasado, no sé. Y ya no te pertenecía. No, para nada. Ya no te pertenecía. No. ¿Y en qué momento también llegas porque ese es uno de los caminos y de las vías del Zen, y vos sos sí, experta, trabajadora de esos mundos y de esos aspectos? ¿Cuándo dejaste de pertenecerte y cómo haces para dejar de pertenecerte en el arte o te perteneces en el arte? Cuando vos tocas el piano, describirnoslo un poquitico porque es que uno te ve, pero estás como también en un viaje astral ahí, aunque estuvieran metida como en ese piano. Pues mire, es como muy raro. Uno estudia, ¿no? Y se supone que se saben las cosas. Ajá. Yo siempre antes de salir no sé nada, es como si hubiera algo en blanco, ¿no? Siempre digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y bueno, entonces me siento, bueno, saludo, agradezco, me siento, internamente siempre quiero comunicarme con los otros. Yo digo comulgar con los otros, que ese rato que los otros están ahí, les mueva algo, no sé qué, pero que estén más contentos, que se desestresen, que algo les quede, ¿no? Pero yo me siento a tocar y al final yo no sé cómo me fue. Pues me dicen, ay, cómo tocó de bonito, y yo sana. Y porque, bueno, uno sabe si se equivocó, si un pasaje no salió bien, pero en general, cuando la gente viene y le habla a uno, es como muy raro, porque uno está en un viaje que no es el que la gente tiene. Sí, uno está en otro viaje. Claro.
Y ese viaje, yo siempre he pensado que cuando a uno le va muy bien, es porque uno no es uno, es un instrumento. Es un instrumento, algo que pasa a través de uno, pero que uno no es Teresita Gómez la que toca el piano, o la negrita, yo no sé quién toca, pero es como, porque a veces toca uno y cuando quiere tocar uno sale mal. Sale mal porque está preocupado, porque le vaya bien, porque todos los pasajes salgan bien, porque le guste a la gente, o sea, todo eso, y cuando eso pasa, sale mal, sale forzado, uno está tenso, y entonces no goza uno, y yo creo que la gente se acostumbra a aplaudir, pero no es verdad ese aplauso, hay aplausos de aplausos. ¿Es qué? Hay aplausos de aplausos, Ajá. hay el aplauso que viene espontáneo y que viene… Y el mejor aplauso es cuando se termina una obra y la gente no aplaude al mismo, porque queda en suspenso. Ese es un buen aplauso. Claro, porque están por encima del código. Sí, sí, sí. Y han establecido un nuevo código con ese uno que no es uno, Sí. que es otro. Que es otro. Lo solés sentir en la música, entonces estando fuera de ti también. No, es que pienso cuando me dicen, ay, pero yo sé que he estudiado piano toda la vida y sé que doy conciertos, pero ya, pues, eso es como lo que me tocó hacer y lo que amo hacer, y eso no da tampoco para que uno como cambie, o sea, o como que se vuelve una persona importante. Uno sigue siendo, yo me siento como igual, solo que ahora que me están tomando más selfies. Ahora a los 80 años les dio porque les gustan las selfies. Dale, Beatriz. No, dale. es que yo la escucho y yo digo, la verdad es que yo sí pude vivir las veces que iba yo donde Tere, esa entrega total a la música. O sea, Tere se sienta en ese piano, para mí fue un privilegio oírla estudiar y estudiar y estudiar. Muchas veces yo incluso venía y supuestamente le iba a entrevistar o algo, o íbamos a hablar de algo y no pasaba eso, pero lo que sí pasaba es que yo tenía el privilegio de escuchar, estudiar, porque me decía, ahora no puedo porque estoy preparando esto para un tal concierto, y es entrega total a eso. Y yo decía, yo aprendí muchísimo, muchísimo en esa convivencia con Tere, porque es como la entrega total a lo que está haciendo, ¿sí? Una entrega real. Entonces yo lo que aproveché, porque yo sí tenía muy claro desde el principio que yo lo que quería hacer era que el hilo conductor fuera la música. Yo no soy música, entonces a mí me tocó estudiar muchísimo, pero ella tiene una biblioteca de música maravillosa, de biografías de músicos, de escritos sobre el piano, sobre la interpretación. Bueno, entonces yo a veces me estaba una semana aquí y no lográbamos hablar y yo me la pasaba leyendo y aproveché muchísimo, o sea, me sumergí como en ese mundo, pero sí me consta que es como una cosa que tiene ahí ella, es como la entrega total a eso. Carlos Mario, yo, por ejemplo, con mis alumnos, es algo que cuando yo empecé niña a estudiar piano, nadie me dijo que estudiara piano. Yo simplemente miraba a las niñas y después mi papá, eso está ahí, fue el gran cómplice. Sí. Pero nunca llegué a pensar, no estudié ni para ser famosa, ni para dar conciertos, ni para triunfar. Yo estudiaba. Y me decían pues que, y uno después, a los años, como a los 10, uno dice pues que le dijeron que los negros no tocaban música clásica. Oye. Pero pues yo no entendía eso y yo seguía estudiando. O sea, nada afectaba el proceso de que yo quería ir a tocar piano, ni ser famosa, ni nada. Y yo creo que eso me salvó de muchas cosas. Y de pronto fue empezando a llegar una fama y todo eso que va llegando, pero de verdad que yo le digo a mis alumnos, mire, estudia, entréguense a esto. No es
la música no se estudia para ser famoso, ni para ganar dinero, eso tienen que meterse en otra clase de música si quieren dinerito. Pero pues con Mozart uno no llega muy lejos, pues como tendría que vivir en Europa y estar en un grupo muy reducido de gente famosa. Pero mientras tanto, ese trabajo musical es como un cincel que te va trabajando por dentro, porque a raíz de eso empiezas a pensar en el color, en la pintura, en la literatura. O sea, no solamente tocar el piano, que además no me gusta la palabra, tocar piano. Ajá. Es fea, es más bonito, spiele clavier, juegue al piano, o, ¿cierto?, acaricia el piano. Pero tocar piano está… En inglés es distinto. ¿Sí? Es también bonito. ¿Cómo es en inglés? Play, ¿cierto? Es un juego. Sí, es un juego, play, sí. Así debe ser. Ajá. Entonces, así se toca con placer y se evitan las desgracias que tienen los pianistas y todas las frustraciones, porque o no ganaron el concurso o no llegaron no sé dónde se puede llegar, porque no se llega a ninguna parte. Yo en este momento digo, ay Dios mío, pero todavía no he podido, o sea, no se llega nunca a ninguna parte, eso no es posible. Claro, y hoy en día todo el mundo quiere ser famoso, ¿cierto? Sí. Nadie quiere ser anónimo. Es difícil encontrar una persona que no quiera ser famosa hoy en día. Y cuando hablabas de tus alumnos también, recuerdo una época en que los guiabas de tal manera que hasta creo que vivían en tu casa y les enseñabas hasta a coger los cubiertos y comer y todas esas cuestiones, ¿cierto? Cómo debían comportarse en la vida, cómo tenían… No a todos, yo tenía dos que los algunos tenía. Alumnos especiales, ¿cierto? Sí. ¿Cómo era eso? Pero era muy bonito porque yo pensaba, porque a mí me pasó, pues yo manejaba muy bien la cuchara y el tenedor, sí. Pero cuando ya me metieron por allá en las grandes ligas, eso… ya ponían una cantidad de cubiertos, sí. Y ahí ya venía un embolate muy grande, ¿no? Y yo no quería que mis muchachos de la Universidad de Antioquia, gente despreocupada, pues porque en mi casa se comió con cuchara. Ajá. Yo introduje el tenedor. Ajá. Entonces quería que me pusieran tenedor, yo lo introduje en mi casa. Ah, claro, claro. Siempre comía con cuchara, sí. Y entonces… me acuerdo que la primera mujer que me dio una beca, María Ocurrea de Haya, me decía, Teresita, hay que aprender a estar muy bien en la mesa, porque seguramente si tú llegas a ser buena pianista, te van a invitar y tú tienes que aprender a saber comer bien. ¿Te decía quién? María Ocurrea de Haya, una mujer maravillosa, sí. A mí me pareció maravillosa. Y de verdad que sí, uno tiene que estar en sitios donde es muy complicado comer. A mí me pasó, y les voy a contar una historia. Es más fácil aguantar hambre. María, que me invitaron a la Embajada de Francia a una comida con un gran chelista, Paul Tortelier. Y desgraciadamente, digo yo, me tocó al lado del embajador. Ajá. O sea, yo abría la comida. Ajá. Y para colmo de mis desdichas, el primer plato fue un soufflé de queso. Ajá. Enredadísimo para mí. De eso había que coger las 2 cucharas y yo alzaba y ese queso. Yo le dije, embajador, ayúdeme. Entonces el embajador dijo así, chico, tranquila. Y como si fuera un gesto de magia, ¿cierto? Sí, ay, gracias, mi embajador. Es que yo nunca había comido un soufflé. Y él se moría de risa. Y entonces me di cuenta que eso tenía su toque, ¿no? Claro. Ahora, yo simplemente dije la verdad, porque es que yo nunca había comido soufflé. Uno acaso está aprendido. Sí. Uno aprende sobre la marcha. Que de pronto no se podía explicar, seguramente no se podían explicar cómo
ellos manejar tantos cubiertos y tener tanta habilidad para tantas teclas, ¿cierto? Entonces eso... Sí, yo prefería las teclas. Prefería las teclas a los cubiertos, ¿cierto? Muchas veces tuve que aguantar hambre porque cuando yo veía que la comida era muy complicada, le decía a la embajadora, estoy haciendo ayuno. Sí. Para la langosta, yo a la langosta le tuve miedo toda una vida, hasta nuestros días. Comer langosta en una mesa de esas de protocolo, no, infernal. Sí, o se sigue el protocolo, se come, y hay algunos que manejan muy bien el protocolo, pero generalmente, qué bueno, esa es una historia muy linda. Fer, ¿nos ayudas con musiquita? A ver qué preguntamos. Pues, ¿qué tenés para preguntar? No, hay muchas cosas para hablar de Tere, definitivamente. Yo a Tere, la primera vez que la conocí, que la vi, no, ya no. Ya... ¿A que no te acordás cuando nos conocimos vos y yo la primera vez? ¿Cuando nos vimos la primera vez? Vea. No, pero es que se va a acordar porque no, yo era un habitante de calle prácticamente en ese tiempo. Pues porque no con la connotación que le da hoy en día, sino que yo era un habitante de la calle porque la calle me gustaba mucho más que la casa. Y nos conocimos en el Teatro Libre de aquí de Medellín. Viendo una obra que dirigía el maestro Gilberto Martínez. Salimos del Teatro Libre cuando, creo que inclusive ahí al frente por el lado de la policlínica, por la parte de atrás, de abajo del hospital, y esas calles todavía eran empedradas, yo creo, aquí en Medellín, me parece a mí, o tenían muchas piedras. Porque yo recuerdo que cuando salíamos de la universidad, íbamos para el centro, cuando todavía dejaban llegar de la Universidad de Antioquia al centro, ahí nos apertrechábamos de piedras para llegar hasta el centro, pues por lo menos los que se atrevían a coger piedras. A mí, yo no me atrevía mucho a coger piedras y a mí me las entregaban a las malas también, mucha gente. Y salimos de esa obra de teatro y ahí conocí yo a Teresita Gómez, que ya era en ese momento una celebridad. Teresita era, uno miraba a Teresita así, porque Tere, y saliste hablando con Bernardo Ángel, que Bernardo, ustedes compartían, digamos, creo un poco un sitio de meditación, un ashram, ¿cierto? Paramahansa Yogananda. El Paramahansa Yogananda, que quedaba ahí. Hablando. Sí, bueno, fue en la época en que yo hice mi excursión en teatro, ¿no? Yo quería ser actriz. Tenés que actuar con ojo. Porque a mí me parecía que yo cabía más con los actores que con los músicos, porque los músicos me parecían muy tiesos y muy elegantes. Y pues muy educados. No es que yo fuera educada, no. Y sobre todo en esa época. Sí, pero esto era una solemnidad. Solemnes. No bailaban, por ejemplo. Martina. No, todos eran, o sea, uno, pues yo guardaba todas las, trataba de ser muy... Y en el teatro, pues como yo viví en Bellas Artes, entonces yo me mantenía con los actores y a mí me tocó Fausto Cabrera. Claro. Cuando declamaban. ¿Con el duende o con...? Con el papá, que decía, yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Entonces yo era alucinando con eso. Y después yo conocí a Bernardo y así hicimos como un grupo de aficionados. ¿Con Bolívar? Hernán Bolívar y todo. Hicimos la orgía de Buenaventura y yo hice el papel de la vieja. De la vieja, sí. Y también leíamos a Ionesco y y todo, notas y contranotas y Esperando a Godot, Samuel Beckett y todo eso.
Entonces yo entré en un mundo que yo me sentía identificada con ese mundo y me enriqueció mucho. Después fui como novia de Bernardo, lástima pues que le fallé como actriz y eso se acabó. Pero como novia no le fallaste a Bernardo. Pues yo creo que, no, yo creo que Bernardo y yo nos quisimos mucho, pero él de teatro y yo no me podía volver actriz. Ajá. Porque yo ya estaba más adelante como pianista. Ajá. Y entonces él quería un trabajo más fuerte conmigo. Yo hice La Monja, la de él, sí. La Monja y el Cristo lo hiciste. Claro, vos, ¿sí? Claro. Yo creo que fui la primera que lo hice. Ah, caramba. Y entonces después ya, los amores se acaban. ¿Quién era el Cristo? Él, sí. Los dos lo hicimos. Ah, qué bueno. No, eran los dos, ¿cierto? Era el arzobispo y la monja. Eso era muy virulenta, esas obras de... Había un Cristo que se desnudaba. Sí, no, era fuerte. Era fuerte. Pues sí. Desnudos, inclusive que en esa época un desnudo en el teatro era muy complejo, ¿cierto? Pues yo no alcancé a desnudarme. No te alcanzaste a desnudar. Pero en el teatro, pero por fuera sí, ¿o no? Pues perdóname que sí. Pero internamente, no físicamente. Vos no querías hablar de tu vida privada, pues, y es cierto. Y entonces habría que, y por eso seguíamos preguntando por el gran amor de tu vida, ¿cierto? Y el gran amor de tu vida, el piano. Ah, sí, dejémoslo ahí, claro. Porque realmente el piano ha sido el gran amor de mi vida y ha alejado a todos los otros amores. Claro, porque es muy exigente. No, pues del todo. Es que imagínese, uno es que con un novio, ay, mi amor, vamos a cine hoy. Ay, no, mira, es que tengo que memorizar el segundo movimiento de la sonata de Beethoven y voy en la mitad. Qué lindo. ¿Quién se va a ir a ver una película? Por supuesto, se aburrían conmigo. Claro. Yo era harta para ellos. Pero te perseguían mucho también, te perseguían mucho. Pero con él poquito. No crea que yo tuve mucha suerte, no. Pues, 4 intentos de matrimonio, uno de pie con bola, ¿vos crees? No, antes se queja mucho porque yo pienso que es la más de buenas de todas. No, es que yo pensaba que, yo decía, no hay quinto malo, pensando en Elizabeth Taylor, ¿no? Sí. Y no llegué a ese. Y ya no lo que pasa, ni riesgos. Lo que pasa es que por eso seguimos insistiendo en que había alguien más potente. La música. Había alguien más potente porque, como también me decía un maestro de teatro a mí, el arte es la más exigente de todas. El arte no te lo dejas a un lado y olvídate. No, tendría que ser, yo dije, ay, ojalá llegara un chelista a mi vida, por ejemplo, para hacer música. Pero pues ya una persona que no esté con esa pasión es un obstáculo para la otra persona y para uno, o sea, ahí no pasa nada. Y uno yo nunca quise sacrificar mi música, no. Eso nunca, pero nunca me pasó por la cabeza. Y tampoco sacrificar a otra persona. Entonces yo dejé la cosa así y pienso que lo hice bien así. Pues muchas dificultades, obviamente, porque por ahí dicen que el hombre y la mujer es como para que se acompañen, ¿no? Pero bueno, la música, no sé. Yo en este momento estoy muy contenta. Yo en esta tercera adolescencia que estoy viviendo tan bueno. Es increíble, es absolutamente asombrosa usted, señora. No, ella tiene una intensidad impresionante. Yo venía aquí y a la semana me iba para Bogotá y yo 3 días recuperándome. Sí, porque de verdad que es impresionante, o sea, 6 de la mañana, el cafecito, yo le llevaba el cafecito, nos sentábamos a hablar, ya está,
y empieza. Y entonces ella tocaba toda la mañana o daba clases y tal, y por la noche nuestros vinitos y llegaba alguien o nos íbamos a alguna parte a un concierto. Y, o sea, era una semana de todo. Sí, y llegabas. Y yo llegaba a Bogotá, sí. O sea, claro. más o menos 3 días para recuperar. La intensidad de Tere es grande, porque es que su energía, su capacidad, su corazón, Dios mío, bendito, es algo impresionante. Yo te iba a preguntar otra cosa, pero se me olvidó, ¿viste? Vos me interrumpiste, Beatriz. Ay, sí. ¿Qué le iba a decir yo a Tere? ¿Por qué? Ya, sí. Vos ahora decías que los negros no podían, en Bellas Artes, los negros no podían estudiar música, ¿cierto? Que era como que era una cosa cerrada. Y vos querías estudiar música clásica, ¿cierto? Vos querías, lo pregunto, pero después me lo respondes. No sé cuál fue tu primer amor, con quién te motivaste, con quién hablaste, con Beethoven, con Schubert, con Haydn. A Haydn tenés una cantidad de músicos en tu casa, y uno de ellas, como es de hermoso, Haydn. O con los músicos contemporáneos, ¿cierto? Con Messiaen, de pronto por esos lados. Pero ¿por qué a vos no pensabas en esos momentos que existían otros músicos como Thelonious Monk o como toda esta gente que había hecho ese camino, y el jazz como Pues mira, yo desde niña, yo digo 3 años y medio, yo creo la primera obra que me hizo llorar a mí de niña fue Claro de Luna de Beethoven, pero llanto. Y después mi primer amor fue Chopin. Entonces, pero Chopin me duró mucho tiempo. O sea, de los amores que me ha durado mucho, ya estoy más equilibrada. Ahora me gusta mucho Bach, como para Bach. Como que me interioriza mucho, me equilibra, me afina, porque yo tengo ahora una pelea con la afinación, porque todos los seres estamos como desafinados, ¿no? Entonces nos falta que alguien nos afine, ¿no? Y la música clásica fue sin ningún esfuerzo. A mí nadie me dijo que me gustara Schubert eso llegó así. Después, ya al descubrir quién era el padre biológico mío, lo pude entender. Y la fuerza y la salsa y la rumba y el jazz, mi madre africana, pues, África, porque ¿cierto? Eso la tengo. Entonces nunca pude tocar salsa, me fascinaba Papo Lucas, Richie Ray. Bailé en el Goce Pagano en Bogotá cuando descubrí que había un sitio donde uno podía bailar hasta solo, porque era el placer de bailar. Entonces, eso para mí fue un descubrimiento maravilloso a los 35 años, porque es que aquí en Medellín los músicos clásicos no bailaban. Y Bernardo Ángel, que era mi parcero en esa época, menos, ¿cierto? Había un divorcio. Había un divorcio muy fundamental grande entre los músicos clásicos y la música bailable. Pero yo también, como donde mi padre era el portero, era en Bellas Artes, que habían alquilado el segundo piso a La Voz de Medellín, y que era música en vivo, y que ahí estuvo María Luisa Landín, Juan Legido, Daniel Santos. Entonces a mí todo eso también me tocó mucho, el tango y los boleros y todo eso. Pues en mi casa, en el radiecito Philips
de uno, pues de la casa de uno, ahí oía con mi mamá eso, toda esa música, y los bambucos, y la música colombiana. Es que conocí personalmente a Obdulio y Julián, el dueto de antaño. Entonces, yo me fui bien alimentada. Sí, muy bien supremamente alimentada. bien alimentada. Y hoy tu cercanía es, con Bach, es más, antes no era tanto que… Sí, siempre fue, pero es que ahora no sé por qué es un compositor que me interioriza. Porque hay obras que son para afuera, que son exhibicionistas, ¿no? Que son, pero hay músicas que son, que tienen que salir de adentro hacia afuera. ¿Quién? Exhibicionista para ti. Liszt, la primera etapa de Liszt, antes de que él se hiciera las obras sobre el peregrinaje, la bendición de Dios en la soledad. Era exhibicionista, maravilloso exhibicionista, porque él le dio un avance a la técnica pianística maravillosa. Pero digamos que era como un lan de ahora. Era para las niñas, le tiraban flores, se desmayaban. Sí, oye, sí, es verdad. Pero dicen que él fue como que él fue de los primeros que supo aprovechar el escenario, como volteaba el piano de una manera. Pero claro, tenía es que mucha conciencia. Él era pinchadito, de lo la que escena, pasa es que pues. después ya se metió de monje. Y son dos músicas muy distintas, ¿no? Sí, las dos de sí. ¿Cómo? Dos músicas muy distintas de él, cuando en esa etapa o cuando él ya… Sí. Y después, sí, me gusta mucho, ya después uno entra, por ejemplo, Mahler, entonces ya como esa angustia existencial, ¿cómo es esa nada, es encontrarse con que no sé nada finalmente, ¿no? Con Mahler y con Bartók, ¿cómo? Ay, yo a Bartók lo respeto muchísimo. Yo no he tocado Bartók en mi vida porque mi manito tampoco da para tanto. Pero, por ejemplo, Bartók dijo una cosa y la supe hace muy poquito. Dijo, todo el mundo puede tocar las notas, pero lo que hay dentro de las notas, pocos. Lo que hay, no, usted sabe de eso más que nadie. O sea, es lo mismo la palabra, ¿no? Claro, claro. Llegar a la pepa, a la esencia, al núcleo. A eso, ¿cierto? Sí, sí. Más allá de la superficie. Exactamente. Claro, sí. Claro. Que es el movimiento contrario del uno, el otro, el que no es uno, como en el poema de Borges. Y lo que vos hablas ahora, hablabas también de esa… De esa otra, la que está tocando no soy yo, es la otra, sí. ¿Cierto? Como dice el poema de Borges, no soy yo, es el otro al que le suceden esas cosas. Y por ejemplo, este revuelo conmigo a los 80, como que me cogió como muy desprevenida. ¿Desprevenida por qué? Porque yo nunca lo esperé, porque ha habido como una, ¿cómo se dice? Beatricita, ¿cómo diría eso? Pues como que me vino una fama. Pero eso fue un remolino así el año pasado. Yo fui víctima de eso. Eso vino como de… Digo que yo fui víctima de eso, casi no cerramos la biografía. De tu fama, pero yo siento que vos toda la vida eras, al menos cuando… Yo desde esa época en que yo estaba empezando teatro en la Universidad de Antioquia y que… Pero yo soy mayor que usted, ¿cierto? Sí, era más chiquito, era más chiquito. Porque yo soy tardío y era habitante de la noche y de la calle. ¿Y usted cuántos años tiene?
Uy, por eso, voy es para 81. Malo preguntarle a una dama Voy, cuántos años no, tiene, pero, voy para 81. 81, yo tengo, ya casi la alcanzo, yo tengo 72 años, ¿cierto? No, usted es sardino. Por eso, y cuando yo la conocí a usted en el año 1975, cuando yo la conocí en el año 1975, uno ya la miraba, por eso yo decía, uno ya la miraba, uy, hijo de puta, Teresita Gómez está aquí, weón, y ahí está Teresita. Y cuando salimos con Bernardo, en ese calle todavía en Pedra, que ahí estaba el bicicletero, oscuro era eso por allá, porque eso era ahí al pie del Chagualo, cuando el Chagualo no era el Chagualo prácticamente, eso no existía, eran casitas y todo eso, pues el Chagualo era el Chagualo, ahora no es el Chagualo, y todavía estaban las fábricas y las casas por ahí, y nosotros nos asombrábamos de que Bernardo estuviera con vos. ¿Y qué hace? ¿Y Bernardo de dónde conoce a Teresita Gómez y todas esas cuestiones? Entonces, no es que ahora le haya llegado una fama tardía, sino que de todas maneras el país y la gente y en general ha valorado y eso es muy lindo, el trabajo y el arte de toda tu vida, ¿cierto? Porque además yo creo que nosotros todos nos sentimos representados en la música y sentimos esa grandeza tuya y Colombia así lo entiende también, porque no es gratuito, no es gratuito porque la gente entiende. Y hoy en día, inclusive con tantos músicos, porque en ese tiempo también, recuerdas que el conservatorio, cuando lo dirigía Blas Emilio, ¿te acuerdas? Cuando todavía era el conservatorio de la Universidad de Antioquia, lo dirigía Blas Emilio Tortúa. Y después Margot, y Arango. Margot también estuvo. Arango de Nado. Bueno, antes de que fuera la Escuela de Música y Arte Representativa, sí. Yo recuerdo que no solo el conservatorio, si la universidad era sola, yo recibía fonología, fonética y fonología con 2 estudiantes, cuando hoy en día eso es así lleno. Todavía había territorios baldíos en la Universidad de Antioquia, yo colonicé territorios en la universidad. Antes no iba, por allá no iba nadie, por allá por detrás, ¿cierto? Y yo fui colonizando. Todavía había un bloque que se llamaba El Inconcluso en ese tiempo. El Teatro Camilo Torres de la Universidad de Antioquia en el sótano era inundado, el teatro no funcionaba, nadie. Entonces, en ese tiempo usted ya era una celebridad en la música, era una líder en la música y no precisamente por ser como un ser extraño, porque aquí también se pensaba eso, que cómo así que un negro, una negra pudiera hacer la música que así, porque había yo no sé si todavía ahora, pero en esa época esto era muchísimo más racista que ahora, creo. Yo creo que esto ha cambiado mucho. Sí. Además, por ejemplo, uno sufrió el alisado de pelo. Que le alisaban a uno. Era un crimen tener el pelo chuto o pasudo, que era peor. Pasudo, chuto. Churrusco, ¿cierto? Churrusco. Eso era como indecente. Sí. Me lo alisaba yo, que no lo tenía churrusco. Ahora las negras. Porque en el colegio yo en el colegio no me podía, yo estudiaba en el colegio de San José y ella no me podía permitir que la gente era todo de pelo así como indio y todas esas cuestiones. Yo sufrí el alisado del pelo. ¿Oíste? Y entonces, por ejemplo, y tus relaciones con los pianos arreglados, con Cage, con Messiaen, con toda esa música. A eso yo llegué muy tarde y hice una obra en la Nacional de Cage, ese que nunca se toca, ¿no? Que son ¿cuántos minutos de silencio que uno abre el piano? Sí. Entonces, ¿esa la tocaste? Sí, claro, en la yo Nacional. También la toqué. Yo también la toqué, 433. Eso es una maravilla, porque el efecto que eso tiene en uno y en el público
es algo que yo quisiera volver a hacer. Ajá. Hagámosla aquí. ¿La hacemos aquí? Sí. Nos tocas 4.33 Sí, de sí. John Cage. Sí. Tenemos cronómetro. Pero ahora no. No, otro día, por favor. Ah, porque si no la toco yo. Pero es que eso es, Lo que eso pasa es que requiere este teléfono una mío preparación está malo y no como me- de y yo creo que no me va a dar. hay que meditar el antes, antes de eso. ¿La toco yo? No, mentiras. No debería. Estando tú de pianista aquí, no te da para tocar 4.33 ahí en el piano. No, ni riesgos. Eso necesita una preparación como de concierto, pero interior, para uno concentrarse Perfecto, y concentrar a la gente. Perfecto. ¿Cuáles son los valores que vos rescatás en esa pieza tan especial de Cage, esa pieza para piano? ¿Qué valores rescatás vos ahí? Bueno, el silencio es, porque en el momento en que uno que empieza a no pasar nada y que pasa todo, y que uno empieza a percibir, hay un desespero de los otros, donde no debe haber desespero es en uno. O sea, uno tiene que aguantar, Sí. estar listo para, o sea, tener la respiración tranquila y ese silencio. La magnificación del silencio. Entonces, eso es lo más grande Tere, que logró. Tere, tocanos 4.33.
muchísimas gracias por... sí, es bien complejo. Muchísimas gracias por permitirnos este deleite, que además de una pieza que quebró rotundamente la música y lo performático dentro de la música, ¿cierto? Cage es alguien absolutamente maravilloso y adelantado para... es un verdadero fenómeno, y que Tere nos haya posibilitado el silencio de esa pieza para piano nos enorgullece y nos fascina, y lo agradecemos profundamente, maestro. Muchísimas gracias. Es muy difícil, requiere como mucha preparación y bueno, no es con vino que se toca, pero si es con vino también se toca, sí, porque no pueden cambiar las cosas, claro, tampoco por... Claro, y de pronto tú te rehusabas a hacerlo porque es una pieza que requiere, además, como el mismo Cage lo pretendía, unas relaciones con lo que los occidentales llamamos Oriente, con un vacío, con otra actitud frente al mundo que va más allá de las notas, que va más y de ese elemento tan importante de la música que es el silencio, y de la vida en general. Tal vez a lo último que uno llega, porque uno cuando es joven es muy difícil entender esos silencios, y cuando logramos entender los silencios empieza poco a poco a funcionar la música. Esos silencios que no están apuntados en la partitura, que tienen que salir de otra dimensión, digamos, y que la gente que oye esos silencios se conmueve y empiezan a inquietarse y a preguntarse por el sonido, y empiezan a perder la gente, porque vivimos en un mundo... Porque la gente, por ejemplo, ha perdido el silencio, claro, en la música. Por ejemplo, ahora el silencio es cada vez más escaso. Y ahí viene como lo triste que está pasando, ¿no? Que es lo curioso, además, de en un compositor como Cage, que recupera el ruido y recupera el ruidismo, los ruidos de la calle, que prepara un piano, que le pone tuercas a las y huevos y cosas, y daña los pianos. Y sí, daña los pianos, y dañaba los pianos, y hacían un montón, y después de eso mucha gente que se comprometió con los conciertos Fluxus y demás, que escucha con toda esa playa de compositores contemporáneos como Pierre Henry, Pousser, cuando hablan de concierto para orquesta y máquina de escribir, o concierto para suite, sí, para puerta que se cierra, y Cage, que inicia todo un trabajo con el ruido de la calle, llegar a una pieza como esta, que además la llega precisamente por su trabajo con el I Ching, con el libro de los cambios, con el libro de las mutaciones, con Ryoanji, y llegar al silencio es una cosa bastante compleja. Por eso, de verdad que atrevida aceptar, porque yo hoy quería eso también un poco. Me estaba retando, yo sentí. Yo quería eso, porque cuando te negaste al principio, y con toda la
puta razón del mundo se niega al principio porque ella es una profesional, digamos, palabra pues un poco grosera también para hablar de ella. Ella es una artista y esa pieza necesita una preparación tanto del ejecutante como del público también. Entonces, en medio de este ruido de esta ciudad, además que ella lo haga y lo haga para nosotros es un motivo de... Pero yo sentí silencio, o es que me lo imaginé. Sí, claro, el silencio se sintió y fue muy lindo lo que logramos con esa pieza. ¿Ya la habías tocado? ¿Ya la habías interpretado? La segunda vez. Sí, una vez. En la Nacional. En la Nacional, bueno. Somos afortunados de tenerla por segunda vez aquí en el Solar del Águila Descalza. Contar un poco cómo fue todo el proceso. Me devuelvo un poco a lo que decía cuando Tere me llama y yo dije, bueno, a medida que yo me iba como metiendo, yo empecé haciendo grabaciones, vine aquí, hicimos como una línea de tiempo, sí, como de la vida de ella para poder un poquito marcar como los hitos de su vida. Y yo a medida que me iba metiendo me daba cuenta que yo no soy música, yo no tenía ni idea como, y yo decía, ¿yo en qué me metí? Pero es que eso siempre pasa con las biografías. Pero entonces me puse como la tarea de estudiar muchísimo y como digo, afortunada que tenía ya tiene esa biblioteca maravillosa de música. Y bueno, también fui mucho a la Piloto, al Centro de Documentación de AFIT, también en la Luis Ángel, como mirando un poco también el contexto, porque pues una biografía para mí es importante contextualizar la vida de esa persona en la época, en este caso, qué estaba pasando con la vida musical y cultural de Medellín, cuando ella, en la época en que ella estudia y crece y se hace música, luego cuando se va a Bogotá, pues yo la sigo, entonces bueno, y me encuentro que los profesores que ella tuve en la universidad eran pues unos grandes maestros, que luego unos grandes músicos, entonces me tocó estudiar como haciendo un posgrado, estudiar muchísimo y paralelo a eso iba haciendo entrevistas a ella, a las personas cercanas. Pero yo perdón, sí. Ella es un ser maravilloso, es decir, la pasión que fue entrando en Beatriz sobre la música y cómo ella empezó a leer sobre música y perdón, he aprendido muchas cosas de Beatriz. Ay, tan bonito. No, pero es que yo era como, wow, descubriendo como un mundo que… Y yo estaba una semana aquí y era dele y tome nota. A veces le decía, ay Tere, présteme este libro, yo se lo devuelvo. Pues por ejemplo los 2 tomos de la biografía de Chopin, porque tiene muchas biografías, pero esa me gustó mucho y dije, vea Tere, se los cuido, pero yo me los llevo. Entonces, paralelo, pues yo estuve estudiando mucho, pero ya después que uno tiene todo eso y uno dice, bueno, ¿por dónde empiezo? O sea, y yo creo que uno de los retos mayores es como encontrar el tono, ¿sí? Cuando ya llega un poco a decir, bueno, ya toca escribir. O sea, porque eso es infinito y uno mismo se tiene que poner el límite para decir, bueno, ya, démosle forma a todo esto, a toda esta investigación, a todo. Y otra cosa que yo creo que fue muy beneficiosa es que yo misma digitaba las grabaciones, porque yo también dije, no, esto lo tengo que pasar por aquí, o sea, porque yo pudiera haber contratado a alguien que me digite, pero eso, yo dije, no, porque yo quiero volver no solamente, yo me tenía que ir sumergiendo en un universo desconocido para mí, además pues porque es como darle un soplo vital a la persona, así en este caso, pues porque yo era la primera vez que yo hacía una biografía de una persona viva, así la tuviera ahí, pero es como, ¿cuál es mi Tere? ¿Sí? ¿Cómo interpreto, cómo le doy ese soplo de vida? Entonces, cómo la percibo en su esencia mayor. Entonces todo eso lo digité yo misma y a medida que digitaba como que iba también pensando un poco ya en el libro, pues en cómo iba a ser. Pero luego hice como un índice tentativo y me estuve mucho tiempo por dónde empiezo y cuál es el tono, y cuando yo no sé,
ya ni me acuerdo, lo mismo que eso pasa, uno no sabe ni quién escribe por uno. De pronto, pin, yo empecé y yo dije, como la escena de ella, o sea, y a mí personalmente, a mí me gusta ese principio, mucha gente me dice, porque es como ver la niña, en la que fuimos pues a Bellas Artes varias veces, ella me mostraba, y bueno, ya empecé y entonces ya es el reto de la escritura, ¿sí? Que es como toda esa información que uno tiene ahí más o menos en carpetas y cosas, yo fui volcando en cada capítulo como en bruto, como eso que tenía sobre, por decir algo, la infancia de ella o la Medellín de esa época, o, ¿sí? Y ya sobre eso empecé como a ir, eso es como un tejido que tiene poco a poco, se va tejiendo, se va tejiendo, se va tejiendo. Y no sé, yo cuando después lo miro y digo, yo a qué hora sí sé esto. Sí, porque es complicado. Y también cuando yo tenía como manuscritos, entonces volví y le dije, bueno, Tere, pues venga pues, yo le leo. Entonces ahí hubo cosas, ya era un diálogo, decir esto no, o pilas con eso, porque pues hay una persona, hay personas vivas, eso matícelo, tuvimos nuestras tensiones. Pero no más de 3. No más de 3. Pero tuvimos… Pero claro, y eso fue, mira, a mí me parece que esto y todo, y yo le decía, y usted me está hablando con una voz que no me gusta, parece una niña bien, claro que entonces no. No, sí, porque claro, yo entonces, entiendo. yo cuando le pareció una niña bien, yo sabía que ahí le estaba… Me dio una rabia. Y yo le dije, ¿usted cómo así que me dice? Pues no, nadie me dijo, es que usted parece de estrato 10. Y yo, ¿qué? O sea, ¿usted por qué me dice eso a mí? Yo la enfrenté, le dije, ¿yo cuándo le he hablado a usted de estratos? ¿Cuándo tal vaina? O sea… No, eso, no, pero fue muy bueno, porque sí, porque era como entre las amigas. A mí me parece tan importante decirse uno hasta aquello que mucha gente se guarda porque le da pena. Pero entonces yo le decía lo que yo pensaba y ella también, pero nunca pasó de eso, de decirnos que, y yo creo que eso hizo que todo fuera maravilloso, porque yo nunca me callé nada, absolutamente nada. Ella podría sacar lo que no, ¿cómo dice? La no contada. La no autorizada. Me va a tocar brindarme, ¿no? Entonces la no contada, pues porque no se puede, se requiere una profunda delicadeza, porque no es válido hablar de seres que están vivos, ¿no? No, y otra cosa, ella a veces había cosas que yo decía, ay, ¿qué hago con esto? O sea, cosas como muy íntimas, o cartas, o cosas que yo decía, pucha, ¿yo cómo manejo esto? Porque lo que sí también, pues, tenía como muy claro es como, bueno, a mí no me interesa ni el morbo, ni el chisme, no, era como, ¿cómo cuento esto? Hubo partes que yo las escribí incluso varias veces porque las volví a leer con los ojos de ella, ¿sí? Y yo decía, no, esto me parece muy fuerte para ella, entonces leerlo así tan crudo, entonces yo volvía y lo elaboraba. O sea, tuvo mucho trabajo, pero yo creo que valió la pena, pero darle como la forma y el orden y había cosas hubo cosas incluso que, o sea, muchas cosas que yo después ya en la lectura de casi que de edición, de autoedición, pues iba sacando y diciendo, bueno, esto no… Y bueno, ella también tuvo una lectura muy juiciosa de la editora, afortunadamente, Natalia Iriarte me hizo una lectura, entonces me decía, no, mira, esto está muy repetido, o esto… Claro, porque yo me engolosiné con algunos temas, por ejemplo, lo de la música colombiana académica, yo hice un tratado y también el aporte que Tere había hecho a eso, y yo… Entonces, claro, ella me decía, no, esto se sale, pierde el ritmo, quite eso, y había cosas que yo negociaba con la editora, le decía, bueno, pongámosle a pie de página, una aclaracioncita para el lector, pero sí, fue eso más o menos. Beatriz, yo tengo una pregunta, o sea,
porque yo hice mi tesis doctoral sobre vos y sobre Yolanda Reyes. ¡Ay, Dios mío! Entonces, pero no es una biografía, son las trayectorias de ustedes en la legitimación de la literatura infantil y juvenil en Colombia. Y no había podido nunca encontrarte en las charlas, bueno, fue muy difícil. Pero a Yolanda sí pude verla, sí pude visitarla en Espantapájaros. Y me preguntaba eso, porque yo no hice un análisis de sus libros, sino de esa trayectoria de ustedes de vida, cómo se volvieron lectoras, cómo se volvieron investigadoras en literatura. Y escuchándote al principio, bueno, es que es muy diferente hacer una biografía, una investigación sobre alguien vivo, muy diferente a lo que habías hecho, por ejemplo, con Pombo, con María Cano, con La Pola, porque o sea, la pregunta es, bueno, ¿qué es más difícil? ¿Hacerla con un archivo que uno a veces no encuentra cosas o hacerla con un archivo vivo que es merecido? Mira, yo pensé mucho todo eso y yo siento que cada biografía tiene su reto, ¿sí? Porque, por ejemplo, de Pombo, yo encontré muchísimo en el archivo, o sea, yo en el archivo de la Academia de la Lengua, yo lloraba. Yo tuve el diario manuscrito de Pombo, el único que sobrevivió porque él quemó muchos diarios, un diario de Nueva York, y yo decía, yo no puede ser que este es el con la letrica de él así apretada, pero también, por ejemplo, en Raros y Manuscritos de la Luis Ángel estaban las cartas en ese pergamino, las cartas que le escribía a su mamá cuando él estuvo en la guerra, pues en una de las 20.000 guerras, que las 19 revoluciones que tuvimos en el siglo XIX, y yo tuve como mucho acceso a esas fuentes que él mismo lo decía, el mismo Pombo decía, porque él hizo una biografía de Caldas, y él decía, las cartas y los diarios son fuentes claves para una biografía de una persona pues que ya no está viva. Entonces, oye, por ejemplo, ahí hubo y la prensa, pues la prensa del siglo XIX era como no había pues aquí como ni cámaras, entonces era muy minuciosa en relatar todo. Pero en cambio, por ejemplo, en la biografía de La Pola, era un rompecabezas que le faltaban muchísimas piezas, porque pues una mujer, ¿sí?, de esa época, además del pueblo, o sea, pues eso no se registra sino, y además a ella se le recuerda porque es mártir, y se hizo como no sé, como una idealización, pero realmente La Pola tuvo un papel muy importante, y tratar de encontrar las fuentes como para… Entonces, claro, a diferencia de una persona viva, a mí me parece muy chévere, es que la tiene uno ahí, que está yo le quise dar mucha voz a Tere ahí, porque había cosas que yo decía, grabaciones de cosas que ella decía de una manera como tan lúcida, que yo decía, ¿y yo para qué vuelvo a decir esto? Pues le doy la voz a ella. Pero a mí me parece más difícil, o sea, en este momento todavía no tengo la distancia suficiente. A mí me pareció muy difícil como mediar porque por ejemplo es la imagen de ella, es la vida de ella. Entonces ahí nos tocaba hacer unas negociaciones que las logramos, de decir, bueno, pues que es mi escritura. Ahí es donde hubo una vez una tensión así que ella yo, no, Tere, no, pero si es que yo sentía que yo había escrito la página más linda de toda la biografía. Y Tere me decía, pues que esa no soy yo, pero yo pues, o sea, esa parte me parece más difícil, y que tampoco quede como un gran panegírico, una gran alabanza, cuando pues uno también tiene una distancia y un sentido de alguna manera crítico con ese personaje. Pero yo creo que son cosas distintas. Yo no sé si más difíciles unas o las otras, depende también, porque me digo, si la persona no vive, ¿qué tanta fuente tiene uno? ¿Sí? Porque ahí sí las fuentes, o por ejemplo con María Cano, yo me encontré solo 2 cartas de María, porque como ella fue una mujer de izquierda, y la gente que guardaba cartas de ella también eran de izquierda, y pues, bueno, más en la época de Turbay, todo eso quedó arrasado por todas los allanamientos, y sí.
Entonces casi no había cartas. Cuando yo me encontré en la Universidad del Valle una carta de María en el archivo de Ignacio Torres, no, yo decía, esto es un tesoro, pues, porque entonces también depende de eso, ¿no? A veces uno descubre cosas de uno gracias a los ojos del otro y a la voz del otro. ¿Te pasó? ¿Descubriste algo tuyo? ¿Conquistaste algo nuevo de tu ser a través de los ojos de Beatriz? Claro que sí, mucho, porque a pesar de que me estoy tomando el tiempo, yo he leído parte de la biografía, pero como la tuve que hablar, volver al pasado es bastante difícil y agotador. Y además porque hay cosas que uno cree que ya han pasado y que resulta que no. Entonces es como estar uno con un psiquiatra o una cosa más bien fuerte, ¿no? Entonces también viene el conocimiento de uno y por qué pasa esto y por qué pasa lo otro. Y dada la confianza que yo tenía en Beatriz, pude hablar de mí a fondo, porque los negros no hablamos mucho de nosotros. La gente cree que, o sea, tampoco se ocupa en que uno diga algo de uno, no diría que no están acostumbrados. Muchas cosas las dan por hechas, o sea, eso hace parte del racismo, ¿no? Pero por ejemplo descubrí que hay cosas en mí que se desbloquearon maravillosamente. Me siento más libre después de haber abierto mi corazón y mi cabeza a Beatriz, y eso me ha ayudado también en la práctica del Zen, porque tuve un estancamiento, yo creo que debido a contar esta historia. Y yo le decía a Juan Felipe Sanriqui que estaba renovada y que estaba lista con mucha alegría a seguir mi práctica hasta donde fuera posible, ¿no? Porque también eso me ayudó desbloquearme todo lo que tuve que sacar de mí, que fue muy fuerte, fue muy, muy fuerte. Y además que alguien te escuche, porque uno no puede hablar eso con las amigas, ni con los hijos, ni con el marido, ni con el novio, ni con el amante, pero con la biógrafa toca. O si no, si vas a hablar de belleza, pues entonces mejor nada. Hay que hablar como con el corazón en la mano, a ver qué, para que de pronto ese libro le sirva a alguien o quede motivado para alguien. No sé, espero que, tengo la esperanza de que sirva, que el trabajo que hicimos las dos, que fue un trabajo muy fuerte y muy de verdad, y muy religioso, y muy religioso en el sentido de ligar, de unir, no religioso religioso como… Sí, en las formas, no. Sí, sino de alinear, de ser verdadero en lo que se dice. Sí, yo creo que eso fue como un psicoanálisis. No sé si haya más preguntas. Beatriz, es que yo estaba pensando ahorita que yo estoy leyendo esa biografía de Gordillo que hace en el Vallejo, y entonces lo que empieza a hacer es, claro, hay documentos, poesía y tal, pero empieza a
Sí, muy buena pregunta. Mira, por ejemplo, yo creo que uno se juega eso en la escritura, en el momento de escribir, porque yo no quería hacer un trabajo periodístico, ¿sí? O sea, no quería hacer un reportaje que hubiera podido ser, sino que yo quería darle como atmósfera, como, por ejemplo, esa primera parte. O sea, ella me contó, por ejemplo, y yo fui varias veces a Bellas Artes y esta es la casa, esto es, pero entonces, ¿cómo narro yo eso? O sea, que entonces todo eso de ella, o sea, muchas de las anécdotas que ella me contó, así un escueto, yo las fui tejiendo allí, como dándole como un toque, digamos, literario, entre comillas. Cuando ella me habla de su infancia, así en Marinilla, entonces como que yo trato de ver la niña allí, ¿sí? O sea, yo tenía como toda la fuente ahí, entonces yo creo que en el mismo tejido de la escritura es donde empieza lo literario o la ficción, entre comillas, sobre todo con una persona viva, porque hay las ficcionalizaciones que yo hice, por ejemplo, en Pombo o en María Cano, pues eran como a partir de inferencias de datos, pues o de un hecho que estaba como documentado, yo infería algo y me imaginaba. Aquí pues estaba ella ahí, pero la manera de narrar, sí, como de ficcionalizar ciertas cosas. Por ejemplo, el capítulo de los amores lo escribí muchas veces porque ese era complicado, pero entonces ahí yo traté como de que pareciera muy literario para decir pero no decir sí, para poder sugerirle. Pero a ver, los amores míos que fueron como medio amores, cuartos de amores, pues yo creo que hasta se hubiera podido decir todo, pero qué mamera, ¿no? No. Pues tampoco eran esos amores como de película, tampoco. Eran más bien unos amores, medio tristes, medio… No daba para hablar como los amores de Isadora Duncan, o de esas mujeres que si realmente han tenido unos amores… Los amores míos han sido flaquitos, raquíticos, raritos. No, pero sí, yo de acuerdo. Pero de todas maneras, es como uno también se pone en juego ahí, por ejemplo, en ese capítulo yo decía, bueno, pero es que ella representa de alguna manera lo que en general las mujeres, muchas mujeres hemos vivido, o sea, como esa búsqueda que no… Sí, que se ensaya aquí, se ensaya allá, pero por muchas razones no. Entonces era como tratar de encontrar ese leitmotiv de los amores de Tere. Entonces yo creo que ahí se juega lo literario más que la pura ficción, como de imaginarse, es como lo literario sí se juega mucho, es en el tejido de la escritura. No sé si te respondo. Cuando la lea Marta la conversamos, la seguimos conversando. A mí lo que más me preocupaba de la biografía es mis hijas que le iban a leer y mi nieto, ¿no? Porque yo creo que para las que fue más duro mi biografía son para las hijas y mi nieto. Bueno, mi nieto es como él no, pero mis hijas. Y dije, bueno, espero que entiendan. No, pero ellas además me aportaron muchísimo, la verdad. Yo creo que sí, y yo todo el tiempo, pues como estaba pendiente, las grabé. Adriana me contó muchas cosas como de que decía Tere, yo no me acuerdo de fechas, yo venga Adriana, ubíqueme esto, sí, pero yo también tuve mucho cuidado de que ellas leyeran antes de, pues bueno, como que no hay ahí, que hay ahí como impreciso. Sí, no era tanto como que me aprobaran o no la cosa, sino como que hay de ahí, porque había, pues, porque por ejemplo yo tuve la fortuna, bueno, también lo busqué, porque como de dos personas me leyeron la biografía completa, que conocen mucho a Tere y que saben de música, y que hay uno que conocía Alemania, porque yo decía, ahora yo dónde
escriba mal esta palabra o mal el nombre de este músico, pues no, o sea, ese lujo no me lo podía dar. Entonces fue una ayuda muy grande, ¿no? Pero yo creo que eso uno lo debe hacer con las biografías. Por ejemplo, yo lo hice con la de María Cano, que yo nunca he sido ni militante, y yo decía, bueno, pucha, yo tenía pesadillas, yo dije, me metí con los comunistas, los historiadores y los paisas, o sea, yo tenía pesadillas, y decía, me van a matar, sí. Y entonces, claro, busqué una historiadora paisa muy buena, que había hecho una tesis doctoral sobre la Medellín de la época de María Cano, y logré esa vez que hasta la editorial le pagara a ella la lectura. Y yo me acuerdo que cuando ella me manda esto en control de cambios, todo rojo, y yo lloraba, yo ¿sí? Pero pues fue como una directora de tesis, o sea, mira, esto tal cosa, esto tal vaina, usa esta fuente, o sea, esas cosas yo creo que es necesario hacerlas, pues porque uno no sabe todo, entonces, y cuando se mete uno con temas que no son los de uno. Pero miren, para no, pues creo que ya llevamos mucho tiempo, pero les voy a decir una cosa. Soy la mujer más afortunada. Y esto lo digo de verdad, de que Beatriz Elena Robledo hubiera sido la que escribió esta pequeña crónica de mi vida. Tampoco pues es que no, pero una vida que pude junto con ella hacerla lo más sincero posible para que tuviera algo de verdad, de llegar a los lectores. Y yo quiero darte las infinitas gracias porque no, mi intuición, tuve la certeza que eras tú y no otra persona. Yo tengo una pregunta para ambas, porque yo también me muevo en el ámbito de los libros, yo soy filóloga en formación y pues no te voy a preguntar en qué momento supiste que la biografía estaba lista, porque yo sé que uno nunca lo sabe, pero sí es más el hecho de, justo lo que mencionabas, de escribir una biografía con un archivo vivo, por un lado, y por otro lado, Teresita, ¿en qué momento tú supiste que era el momento de ir a tocar la puerta, de decir, ven a escribir mi vida? ¿En qué momento fue ya está lista mi vida para ser escrita? Y Beatriz, ¿en qué momento fue ese, ya está lista esta vida para ser publicada? Bueno, yo me pasé, a ver, 94, 20 años, ¿sí? No sé, pues es que es de mucha responsabilidad uno. Yo siempre pensaba, pero si será que sirve para algo contar mi vida. Y yo todavía pienso, bueno, a lo mejor, no sé, pero yo creo que Beatriz y yo hicimos como un buen equipo, un buen trabajo, un trabajo muy serio, muy sincero, muy sin tapar nada tampoco. Es más, lo que no se dijo es porque hay respeto por otros seres, pero por ejemplo, no maté a nadie, ¿no? O sea, no hay nada que realmente, no fui al monte, no fui guerrillera, no me robé nada. O sea, todo está ahí clarito. No, y también cómo se cuenten las cosas, ¿sí? Porque había, o sea, sí, yo había cosas que decía, bueno, depende, esto lo puedo volver así truculento o cómo lo cuento, pero mira, con respecto a lo que me dices, no fue fácil cerrar la biografía y voy a hilar con algo que decía Tere, es que a ella le llegan sus 80 y todas las celebraciones que tuvo el año pasado sin cerrar la biografía.
Y yo ya le iba a cerrar porque pues quería que fuera, incluso queríamos que fuera para el cumpleaños de ella en mayo en la Feria del Libro de Bogotá. Y Tere, es que yo no puedo ahora, me voy, yo, y además yo tengo que agradecerle a mucha gente, entonces usted no, más o menos no puede cerrar la biografía. Y yo ya necesito cerrar esto, yo hasta el psiquiatra me fui, yo lloraba, ¿sí? No, porque sí fue una entrega muy grande y nada, todo el año se nos fue así. Claro que eso, ahora lo miro con distancia, fue bueno, porque entonces yo releía, yo decía, bueno, ¿yo cómo cierro? Porque es cierto, cerrar no es fácil. Pero fue muy bonito porque como ya estaba en la celebración de los 80, entonces en la última entrevista que tuvimos, yo le digo, bueno, Tere, sus 80, ¿qué es tener 80 años? Entonces yo creo que eso fue perfecto como para cerrar, porque yo le dije, tenemos que cerrar porque ella con esa intensidad, eso sigue y uno nunca se acabará, ¿sí? Entonces no, nos toca cerrar, y yo decía, eso no debe ser fácil para ella que está siendo biografiada, porque cerrar el libro es como, ay, ¿cierto? Como un poco como cerrarla, pues, o sea, que no hacer cerrar la vida. No, pero está bien hasta ahí ya, no, lo demás es, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Sí, pero yo creo que eso sí me sirvió mucho. Pero ya no para contarlo, sino para mi interior. Yo creo que fue una liberación para usted que hubiera salido esa biografía, pues una liberación. Yo lo creo así. Fue como algo que además mucha gente me decía, ¿por qué no escribes tu vida? Eso pasó mucho tiempo, porque tampoco me parecía pues que fuera muy interesante escribir la vida mía, pero después atando cabo para mucha gente, yo quería decir lo que yo pensaba y que creía que servía a los demás. No, Tere, yo estoy convencida que nosotros en Colombia necesitamos más biografías, pero como personas inspiradoras realmente, no los modelos que tenemos o que nos han ido vendiendo. Yo pienso mucho en los jóvenes, sí, o en los niños, digo, no, qué bueno pues tener uno como, no sé, porque a uno se inspira en la vida de los otros, entonces yo creo que sí, valió la pena. Carlos Mario, no sé dónde estás, pero mil gracias, porque ha sido un espacio maravilloso que nos abriste y una casa que maestra, quiero seguir visitando. Verdad que la alegría es para el solar y para el águila descalza poder tenerlas a ustedes. No, es que yo los quiero mucho a ti y a Cristina desde toda la vida. No, muchísimas gracias por estar, de verdad que les agradecemos mucho, muy ilustrativo y muy bello todo esto esta noche, y al público también nuestro agradecimiento por haber compartido, y a toda la gente amante de la literatura y de la biografía y de los escritos y de esta maestra impresionante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ¿no?